La salud mental en los hombres es un tema del que pocos hablan, pero es una crisis silenciosa. ¿Sabía que los hombres tienen una tasa de suicidio mucho más alta que las mujeres? Que la depresión en los hombres a menudo no se diagnostica porque se manifiesta de manera diferente. En este episodio celebraremos la Semana Internacional de la Salud Masculina, rompiendo mitos. Hablaremos con nuestro experto y lo más importante, encontraremos soluciones. Quédate hasta el final, porque esto podría cambiar tu vida o la de alguien a quien amas. Ahora que ya conoces nuestro tema, conversemos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Te saluda Carla Bocanegra, neuroeducadora, tu coach TDAH con superpoderes, dándole la bienvenida a Yo Te Escucho, el podcast familiar de psicología, educación y coaching para empoderar a todos los padres y docentes que desean aprender más sobre la vida de sus hijos y sobre el TDAH, escuchando las experiencias vividas que van más allá de la teoría. Contaremos con invitados consagrados que desde su experiencia compartirán tips y estrategias para todos ustedes. Todo esto y más y mucho más en Yo Te Escucho, tu neuropodcast hecho con cerebro. Qué gusto tenerlos el día de hoy, porque hoy no es un día cualquiera. Hoy es un día muy particular porque estamos en la Semana de la Salud Masculina y por eso es que nos hemos animado a tener en este episodio a un invitado de lujo que va a tocar con nosotros un tema muy especial: la salud mental en los hombres. Por eso el día de hoy quiero darle la bienvenida al doctor Wolfgang Reina, que es doctor en psicología clínica y máster en neuropsicología clínica. Doctor Reina, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias a ti, Carla, y a todo tu equipo por invitarme nuevamente, sobre todo un tema tan importante que por ahí denominan la crisis silenciosa. Exactamente, doctor. ¿Qué tema? Porque realmente cuando uno trata de buscar información, y en mi caso que traté de buscar información esta semana para poder prepararme sobre salud mental en hombres, realmente fue complicado. Hablamos acerca de salud en hombres y se encontraba mucha información también física, pero no tanta información clínica. Por eso creo que el podcast del día de hoy, creo que este episodio nos va a dar mucho para que muchos hombres se animen a saber de que la salud mental, que su salud emocional importa, que también ellos tienen que tomarse un tiempo para poder trabajar en este proceso. Por eso, doctor, iniciemos el podcast tal vez respondiendo la pregunta: ¿por qué la salud mental en los hombres continúa siendo un tema tabú? Porque para que sea silenciosa quiere decir que todavía no va a la superficie. Bueno, vamos a partir del principio de que, según las cifras, 1 de cada 5 hombres padece de una patología clínica, y que solo el 35% de ellos piden recibir ayuda. Exacto. Y partiendo de eso, entonces podemos hablar o empezar a hablar de lo que sería el constructo, ¿no? El constructo es lo que hace que el individuo, en este caso el género masculino, se prive de decir qué es lo que siente, inclusive se prive de manifestar sus propias emociones. El constructo que se le hace a una persona desde niño en el género masculino es de fortaleza. Eres una persona fuerte, eres una persona capacitada, eres una persona masculina. Y cuando haces todo lo contrario a esos 3 términos que le acabo de mencionar, entonces la persona se le va indicando: tú eres débil, eres un femenino y tú no tienes habilidades y capacidades para enfrentar la vida. Entonces, cuando tú construyes a esa persona con ese tipo de lenguaje, vas construyendo un individuo que se va a reprimir mucho. Va a reprimirse las emociones y va a reprimirse también sus dolores. Entonces, la respuesta para que esas cifras sean así es netamente el constructo social con que se estructura el pensamiento de un individuo, en este caso del género masculino, y tiene esta dificultad a la hora de manifestar sus dolores, sus emociones, y por ende no va a los servicios de salud mental. Y doctor, también trato de verlo yo desde una línea muy particular, porque ¿qué pasa cuando esa masculinidad, en vez de ser una fortaleza, se convierte en una debilidad? Es decir,
a veces por el hecho de decir y soy fuerte y que los machos trabajan de esta manera y que así se comportan los hombres, no estoy ayudando a establecer una buena relación con mi hijo. Que todo tiene que ser a la firmeza, que todo tiene que ser a la rudeza, porque esa es parte de una masculinidad, sí, pero eso no te hace llegar a un niño de 5 años que necesita soporte, que necesita apoyo, no te ayuda a generar esa empatía para ponerte al lado de tu hijo que en este momento necesita una palabra de aliento, cambios, por ejemplo, de pensamientos, cómo genero un pensamiento positivo, cómo construir en mi hijo, si mi masculinidad, si mi pensamiento de soy macho, soy fuerte y los chicos no lloran y los hombres no lloran, no me ayuda a poder generar este vínculo, esta relación. Entonces, qué interesante ver que realmente todo se vuelve pues una situación silenciosa. ¿Cómo pido ayuda? ¿Cómo salgo? ¿A quién le ha pasado lo mismo que a mí? Sí, y eso que acabas de mencionar tú es muy bueno porque es el ciclo vicioso que se repite y se repite de generación en generación, porque hay también un lema o un mito que dice la persona ya cuando es adulta y dice, pero es que yo no me morí, ¿verdad? A mí eso no me asesinó, o sea, eso no me... Yo siento que eso no ni siquiera me marcó, eso no fue nada para mí, tratarte de la manera como te estoy tratando. Y es totalmente lo contrario, porque lo que hace es que ese individuo vuelva a reprimir las emociones, vuelva a reprimir los dolores y no busque la ayuda necesaria para momentos determinados. Y por eso vemos cifras alarmantes en delitos, cifras alarmantes en feminicidio, cifras alarmantes en situaciones que se pueden bajar estadísticamente si nosotros aprendemos que ese constructo social está mal organizado y mal planificado. Y que simplemente yo como adulto y como persona diferente tengo que entender que lo que está mal tengo que ajustarlo. Que si hay una situación que a mí no me convence que es correcta, es porque no es correcta. Y yo tengo que tomar también decisiones basadas en mi libertad como persona y basado en mi responsabilidad como persona. En decir, ¿sabes qué? Yo sí voy a buscar la ayuda necesaria porque yo tengo depresión. Yo sí voy a buscar la ayuda necesaria porque yo tengo ansiedad. Yo voy a buscar la ayuda necesaria porque yo siento que tengo un descontrol de ira. Pero también eso es algo que también el mismo individuo tiene que formar parte de tomar esa decisión. Exacto. Reconocer que yo estoy mal en ciertas áreas es el primer paso para después buscar ayuda. Y eso se podría definir o podría ser parte del concepto de salud mental, porque hoy en día hablamos muchísimo con las chicas, amigas, y decimos, no, mira, lo primero que tienes que hacer, hermana, es cuidar tu salud mental. Pero yo no he escuchado que un hombre abrace a otro, que entre copas se digan, oye, no, o sea, tienes que cuidar tu salud mental. Ellos también tienen que cuidar su salud mental. Entonces, esa información que nos comparte es parte de una definición de salud mental. Por supuesto, es que gracias a estos momentos actuales, porque estamos viendo estos cambios generacionales muy, muy bruscos por también la era tecnológica, vemos inclusive con muchos atletas ya se atreven a decir, mira, es que yo me aparté 1 año o 5 meses o simplemente me voy a tomar un tiempo ahorita porque yo tengo depresión o porque yo estaba pasando por estas circunstancias, porque de una u otra manera tienen que hacerlo ya de manera muy normal o normalizar esto y entender que guardarse esas cosas lo que hace es que te genere otro tipo de dificultades a nivel personal como a nivel también profesional, inclusive a la hora de desarrollar de repente enfermedades que son mucho más graves. Entonces sí es algo que se puede revertir, pero también parte del principio en que yo tengo que entender que así como una mujer puede hablar de ciertas cosas libremente emocionales con otra, yo también puedo hacerlo porque yo soy un ser humano igual que ella. Y que lo único que los puede dividir es la cuestión de género, pero más nada. Así es, y es muy interesante ver, por ejemplo, en las películas, ¿no? Reunión de chicas, todos vamos a una casa y hablamos de nuestras emociones y nuestros llantos, pero las películas no te dicen reunión de chicos, vamos a una casa, no, me voy a un bar, me voy a un lugar más chiquito, me voy a un lugar más clandestino. Más clandestino, más cerrado. Exacto, entonces no estamos abordando la salud mental para los hombres de manera que ellos también puedan sentarse y hablarlo con esta apertura. Y mayormente esas conversaciones terminan hablando de fuerza, de masculinidad, de quién es el mejor en esto, quién es el mejor en otro. Y el ser humano se va como mutilando psicológicamente, ¿no? Se aparta inclusive de lo que está padeciendo y sufriendo en este momento, simplemente para quedar bien delante de sus pares, porque eso también es parte del constructo.
cómo yo tengo que guardarme todas mis cosas, porque yo también tengo que quedar bien delante de los otros, porque estoy siempre inmerso al ojo clínico de los demás hombres. Porque él va a sentir también ese tipo de rechazo o ese tipo de estigmatización que existe en el hombre que demuestra algún tipo de, según ellos, debilidad. Así es. Y usted mencionó, doctor, depresión, ansiedad y estrés como los principales problemas de salud mental masculino. Sí. Y me encanta cuando conversa con nosotros sobre las estadísticas, ¿no? Porque realmente hay, en el caso, por ejemplo, de la depresión, qué estadística tan grande ver la diferencia entre un hombre deprimido y una mujer deprimida. Sí. Muy abismal, muy abismal. Y lamentablemente el hombre también tiende a no atenderse estas patologías. Entonces se ve que él es más frecuente que desarrolle inclusive otro tipo de patología o problemas. En el caso de las adicciones, tienen una predisposición del 48% en caer en adicciones. Total. Y todavía no estamos hablando del otro, que es todavía mucho más complejo, que es el suicidio. Que la estadística es mucho mayor que en las mujeres. Y es por esa razón, el dejar de lado o el no atenderme estas patologías que en comparación con las otras son menos fuertes, hace que yo tome esas malas decisiones. Exactamente, porque papá, mamá, fue muy interesante cuando yo llevé el diplomado y nos explicaban el por qué el suicidio es mayor en porcentaje en hombres que en mujeres, y es por la capacidad de determinación. El hombre dice, me voy a suicidar, y se suicida. Él no busca que le doy la vuelta, que llamo la atención, la situación que sí hacen las mujeres, ¿no? Que ellas provocan y que, como las películas, que ya voy a saltar, ¿no? Y realmente alargo el proceso. El hombre es más decidido y cuando toma la decisión lo hace. Es determinado en hacerlo y en los medios o mecanismos que utiliza para hacerlo. Y si tocamos este punto porque es la principal causa de muerte en Latinoamérica, el suicidio. Entonces vemos cómo la salud mental sí es importante en el género masculino y que no debe ser algo que sea estigmatizado o que sea muy normal que el hombre siga guardándose todas sus emociones y todos sus dolores simplemente porque el grupo de personas lo va a señalar como un débil, como alguien sin habilidades y como alguien, entre comillas, hasta afeminado. Y por eso es que también las estadísticas en cuanto a la depresión masculina podrían hasta estar subestimadas, porque como son muy pocos los que van a buscar ayuda, entonces las estadísticas también son pequeñas. Claro, porque nosotros podemos aquí mencionar números o porcentajes, pero sí hay que hacer una salvedad en el caso del género masculino, que son cifras que tienen que estar totalmente erradas, porque no puede haber una proporción real, porque son millones y millones lo que se están guardando sus problemas o sus enfermedades o sus patologías. Entonces son cifras aproximadas, lo que quiere decir que realmente es un problema que tiene mucho más ámbito. Totalmente. Doctor, entonces, ¿qué factores pueden estar contribuyendo justamente a este quiebre en la salud mental masculina? Bueno, creo que el estigma de género, la normalización del sufrimiento y estos roles tradicionales de la sociedad, creo que son factores, o tres de los factores más principales para esto que acabas de mencionar. Y la parte laboral hoy en día, que hablábamos un poquito antes de empezar el podcast, mencionaba acerca, ¿no?, del trabajo, del estrés en el trabajo, ¿no? Y hablábamos, como hemos visto en episodios anteriores, el doctor ha participado, por ejemplo, estrés en el rendimiento académico, ¿no? Que es la labor de mi adolescente, la labor del universitario, ¿no? Que tiene que estudiar, ese es su trabajo. El hombre que se va a trabajar, que está en una empresa a tiempo completo, medio tiempo, o hasta trabajando independiente, que todavía creo que genera más estrés, más ansiedad. No, creo que la presión laboral también hoy en día está cumpliendo un factor importante. Sí, cumple un factor importante porque hay muchos factores estresores. Pero también hay algo que tenemos que también tener en cuenta cuando abordamos este tema, que contrariamente a la disposición de la mujer, ¿sabes qué existe en el hombre? Es la competitividad. ¿Ves? Va al trabajo y hace una especie de competitividad.
Y siempre va a vivir como inmerso en ese tema de la competitividad, porque el constructo social se ha construido de esa manera, de que el hombre es un animal competitivo, o tiene que ser un animal competitivo, porque si no eres competitivo, entonces los otros no te reconocen como una figura masculina, ¿no? Y te van dejando de lado para el grupo donde todo es estigmatizado. Y por eso el hombre se llena de más presiones, de más preocupaciones, de más estrés, de más ansiedad. Porque él no solamente va a trabajar, no es que él va a competir con los demás hombres de la empresa, o va a competir con los demás hombres con que juegue algún tipo de deporte. ¿Ves? Es netamente un individuo que te preparan para competir. Y si tú no quieres competir y simplemente quieres participar, entonces, ¿ves? No eres parte, como quien dice, de la manada, porque no estás mostrando las características que no están plasmadas en ninguna norma, pero que existen en el aire. Y también tomando un poco, estaba viniendo un poco a mi mente también cuando hablaba al inicio acerca de la parte laboral, pero alineada con la parte que mencionó acerca de ya los sesgos de género, ¿no? Si todavía seguimos teniendo familias, ¿no? Vemos familias en donde mamá se queda en casa para apoyar a los chicos en el rendimiento académico, en su escolaridad, para ayudar a un chico con algún diagnóstico, una dificultad, y donde hay esta posibilidad que mamá quede en casa, pues quien tiene que llevar todo lo demás al hogar es el hombre, y él tiene entonces una gran mochila sobre sus hombros y un estrés, una ansiedad inmensa y una depresión si es que no lo logra. Así es, sí, la mujer, como es preparada también en su constructo social para determinadas labores, se vuelve como un pulpo, ¿no? Para hacer muchas cosas, inclusive a la vez. En cambio el hombre no. El hombre se prepara para determinadas cosas en determinadas áreas. Entonces, cuando tiene esta particularidad de compartir roles o responsabilidades en el hogar, tiende a tener mayor estrés, mayor ansiedad, mayor depresión, porque toda la vida él ha sido preparado para otra cosa, para estar en otras áreas. Esas son áreas que se le meten en la cabeza a él que no son de su competencia. Por eso vemos muchos matrimonios que ya fracasan o disfuncionales, porque él empieza a decir, no, pero es que yo no tengo que hacer esto porque yo soy hombre. Yo no debería hacer esto porque es que en mi casa no me lo enseñaron, porque me dijeron más bien todo lo contrario, ¿no? Porque sí existe esta influencia mucho de el patriarcado, en que también transmite esta información a la mujer. Entonces tú ves como la misma madre empieza a repetir esto. Sí, es que tú no estás preparado para esto porque tú tienes que hacer esto se va a ver mal, o qué te pasa contigo. Entonces todo se va engranando para que esta persona termine pensando de una manera que es totalmente errada, porque vemos que son cifras, como dijimos, que no son ni siquiera ni aproximadas a la realidad. Tienen que ser cifras mucho más alarmantes, porque no es normal que una persona se deje de lado o se mutile psicológicamente simplemente por el que va a decir otro hombre. Total. ¿Y sabe qué, doctor? Me viene entonces a la mente una pregunta del millón. ¿El TDAH puede agravar la salud mental en los hombres? Hoy en día estamos limpiando, creo yo, los porcentajes de diagnósticos TDAH ahora en los niños, preadolescentes, adolescentes, que son los futuros hombres. O sea, las generaciones que vienen va a aumentar porcentaje de TDAH adulto. Tal vez más en hombres que en mujeres. Entonces, cuando lleguen a una edad adulta donde no hayan trabajado bien ya sus funciones ejecutivas, sus hábitos, vayan a la edad adulta, entonces ¿el TDAH puede agravar una salud mental de no haber sido bien abordada? Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, y tengo casos puntuales de eso, porque ya actualmente sí hay muchas personas adultas, cuando hablamos en el caso de los adultos, que sí me han buscado para tener su diagnóstico, porque ya han visto que tienen una sintomatología muy marcada. Uno, porque ellos lo hayan visto, y otro porque la pareja que tienen al lado o las personas que están al lado le dicen, oye, mira, ¿sabes qué? He visto que haces esto, ¿viste? Que haces aquello. Entonces, claro, este adulto, cuando reconoce que hay áreas donde él no tiene herramientas y que hay áreas donde él tiene que tratar de hacer un ajuste porque eso va a repercutir drásticamente en su familia, entonces él dice, bueno, pero lo primero que tengo que hacer es diagnosticarme, uno, para ver qué realmente o en dónde estoy en ese espectro de esa condición. Y lo otro es ya empezar a buscar herramientas, tenga la edad que tenga, para yo ir mejorando. ¿Por qué? Porque no es normal, como muchos me han dicho en consultorio, mira, es que no es normal que yo tenga estos arranques con mi hija.
No es normal que yo haya discutido con mi esposa por algo que es totalmente tonto y que haya perdido más bien yo mi racionalidad, o que haya dicho cosas que yo sé que le hirieron en su momento. ¿Ves? Y es algo que yo no quiero hacerlo, pero algo me gana. Y yo, claro, es porque lo que sabemos como el TDAH, sabemos que hay cosas que te van a ganar porque tú no has adquirido herramientas. Es muy distinto un niño que le diagnostiquen 4, 5, 6 años y un proceso terapéutico va a tener múltiples herramientas para poder solucionar, para poder frenarse, para poder gestionar sus emociones. Pero una persona de 40, 50 que haya sobrevivido, porque es la palabra, y te digo esta palabra porque eso fue lo que me dijo uno de los últimos adultos que evalué. Dijo, sí, yo soy un sobreviviente, en realidad sobreviví a la escuela, sobreviví a la secundaria, sobreviví a la universidad, y ahora me di cuenta que también estaba sobreviviendo a mi matrimonio. Porque eso es lo que yo me considero un sobreviviente, porque nadie se tomó como que el tiempo de decir, él es un poquito diferente, él va a necesitar ayuda. Y vuelvo a repetir algo mucho más allá de lo que estamos hablando y que creo que tiene mucha importancia. Recordemos que el diagnóstico no es una etiqueta. El diagnóstico es una respuesta a una necesidad de un ser humano. Y a partir de esa necesidad vamos a poder buscar todas las soluciones para que él vaya mejorando en todas las áreas que tienen que mejorar. Entonces hay que humanizar esto de la salud mental en los hombres, porque si la humanizamos, creo que sí va a haber un cambio significativo. Gracias a Dios pienso que las nuevas generaciones, con todo este cambio tecnológico y con este cambio generacional, porque también aquí entra mucho lo que serían los cambios generacionales, no es igual la generación de repente Z o a la millennial o a los baby boomers, no, son distintas. Entonces sí, yo pienso que actualmente la salud mental va a tener mayor significado para las futuras generaciones. Así es, porque todavía tenemos, por ejemplo, en la escuela, papás muy renuentes cuando hablamos acerca de un posible diagnóstico para sus hijos, ¿no? Y como usted dice, es mejor tratar los temas a tiempo para no llegar a la adolescencia, a la adultez y decir, no hubo nadie en el colegio, nadie me dijo que mi hijo podía ser así, cuando sí hay profesores, hay docentes, hay encargados de la salud mental que te están diciendo en el camino lo que ven. Exactamente. Y tú no lo quieres trabajar. No puedes llegar a la adolescencia y decir, o a la adultez y decir, nadie me dijo, porque sí lo hubo. Y fíjate tú que tú has mencionado algo importante y se ve mucho cuando yo he dictado ya las capacitaciones a los cursos. Veo que ya sí hay muchos más docentes documentándose, porque claro, el docente es parte de la vida de un alumno y es una persona que se va a encargar por mucho tiempo de ver a tu hijo o ver a tu hija y está capacitado para ver los rasgos, las características, estas cosas que le van a llamar la atención. Inclusive está capacitado para llenar esos primeros cuestionarios, para hacer ese seguimiento y decirle al padre, mira, este es el camino por donde va esto. Ya tú tienes que tomar ya ciertas decisiones para buscar mejores soluciones, no solamente para implementar los planes, las acciones curriculares y esto de las intervenciones individualizadas, no, es para que esa persona también entienda, o ese papito o esa mamita entienda que como todo ser humano, ese hijo o esa hija va a tener relaciones personales. No se escapa de tener, es que el detalle aquí es eso, las relaciones personales. Tu hijo o tu hija va a crecer, se va a enamorar, va a salir con personas y si él no tiene herramientas para mejorar su sociabilidad, va a fracasar. Exacto. Y no hemos hablado, no hemos tocado palabra pareja o matrimonio, no. Simplemente relaciones normales de amigos. Exacto. Va a fracasar y es lo que te dicen muchos adultos. Oye, sí, ¿sabes por qué he venido? Porque he visto que durante toda mi vida no he podido sostener amistades. Exactamente. O he discutido o he perdido amistades por tonterías. Entonces yo tengo que saber el por qué, porque me voy a sentir primero conforme con el por qué, me voy a conocer mucho mejor, voy a estar tranquilo conmigo mismo y a partir de eso buscaré todas las herramientas que pueda buscar para yo mejorar. Y yo me imagino, doctor, que la depresión y la ansiedad en hombres es muy diferente a depresión y ansiedad en mujeres. Tal vez hay algunas particularidades en comunes, pero me imagino que hay diferencias. ¿Qué podemos ver como diferencias cuando veo que un hombre está deprimido o ansioso? Sí, lo que pasa es que como el hombre tiende a esconder, entonces su sintomatología no va a ser tan evidente como la de una mujer, que sí va a ser un poco más evidente, porque hay cierta sintomatología que es mucho más física, es mucho más expresiva a nivel ya corporal. El hombre tiene esa tendencia a aguantar, a tragar, y a veces se hace hasta difícil en el consultorio,
llenar los cuestionarios porque, ¿ves? Es como tú dijiste, está un poco renuente hasta que logras de repente que tenga mayor apertura y si ya empieza a manifestarte ciertas cosas, porque esos primeros cuestionarios tienen que ver mucho con esta veracidad que te da el paciente. Entonces sí, a veces las manifestaciones físicas que son evidentes en las mujeres, en el hombre no van a ocurrir así, porque él va a tratar de aguantar todo lo posible antes de mostrar algo, que para él puede ser algún tipo de debilidad. O por ejemplo, si antes estaba muy tranquilo, de repente está iracundo, o esos cambios de humor también pueden ser parte de un cambios proceso. bruscos que tú ves en cualquier ser humano es un indicativo de algo. Exacto. Porque los cambios bruscos en un ser humano es indicativo de algo. Y puede ser el principio de partida para que tú le sugieras a ese esposo o a ese amigo o a ese compañero que tienes al lado, oye, mira, ¿sabes? No será mejor que tú vayas a un consultorio para que te vean eso. Porque muchas veces, inclusive te vas a conseguir personas que te dicen, sí, yo fui a un consultorio médico y el médico me dijo, no, es que tú no tienes nada que tenga que ver con medicina. Lo tuyo es psicológico, lo tuyo es otra cosa. Y es cuando a veces ellos ya dicen, bueno, sí, ya me lo dijo un médico, voy hacia el consultorio psicológico. Pero en principio casi todos se van al otro lado. Voy a medicina general y ahí es que le aclaran la situación. ¿Mito o realidad, doctor? ¿El alcohol es una señal de depresión en los hombres? Mi marido está deprimido porque ha aumentado su consumo de alcohol. O mira, tengo amigos en la universidad que están listos para llegar a los exámenes y prefieren estar tomando más de lo debido. ¿El alcohol es una señal de depresión masculina? Tú sabes que el alcohol lo que tiene es un efecto en el sistema nervioso central, que muchas veces la persona piensa que tomando va a alejarse de los problemas, ¿no? Y sucede todo lo contrario porque como te altera el sistema nervioso central, te recuerda más el problema en realidad. Y por eso la persona llora y esto que el otro cuando está haciendo esa actividad. Pero no necesariamente tiene que estar una persona deprimida para que caiga en el alcoholismo. El alcoholismo tiene que ver mucho más con algún tipo de adicción, ¿no? Que la persona pierde el control de ese gusto particular y ya cae en una adicción. Lo que sí puede tener es una predisposición en querer escapar de su realidad a través de esa actividad y le va a suceder todo lo contrario. La depresión tiene más bien que ver más bien con ese encierro del ser humano en sí mismo, ¿no? Ese encierro, el no querer hacer actividades, de repente el no querer combatir con los amigos. Entonces, porque el hombre lo preparan es para eso, enciérrate y resuelve tu problema encerrado. Tú no puedes ir a ningún bar a estar diciéndole nada a nadie. Si vas al bar es a divertirte, a brincar, a saltar y a bailar, pero tú no vas al bar a contarle tus problemas a nadie. O sea que el hombre prefiere, por ejemplo, llegar 12, 1, 2, 3 de la mañana a su casa y decir, no he podido venir porque estoy trabajando. Prefiere encerrarse, por ejemplo, en su mundo laboral. Sí. Así sucede. Trata de escapar lo más posible de mostrar su realidad. O sea que esas conductas evasivas sí son un indicador, ¿ves? Correcto. Sí son un indicador. Lo otro tiene más que ver ese alcohol con la euforia del momento, ¿no? Y que sí, puede ser que tenga algún tipo de problema en no poder controlar esa actividad. El automedicarse, el hombre por lo general suele tomar, las mujeres a veces me duele la cabeza, ahí está el Elixir y migraña, tengo dolor de estómago, me voy a comprar a la farmacia. El hombre no suele tener ese comportamiento, es más bien cuando tiene estas conductas, más bien más de medicarse, puede ser también una señal de depresión. Sí, porque ya parece que ya no soporta, no aguanta lo que ha tratado de aguantar, porque el hombre no es de tomar al instante. El hombre toma es cuando ya está en un estado de gravedad. Sí, que ya no soporta, ya no aguanta. Y muchas veces cuando le dice a la esposa o a la compañera o al amigo o a la mamá, oye, acompáñame o llévame. Pero va a aguantar hasta lo último. Te lo aseguro que va a aguantar porque es que ha sido formado de esa manera. El constructo social donde él ha sido formado es de esa manera. Aguanta porque el hombre debe aguantar. No llores porque el hombre no llora. Por ejemplo, a veces también cuando te van trayendo más regalitos de lo normal, tú dices, uy, no, esa es la culpa, pasa algo. Así como hay esas señales, acá mi productor está atento, como hay esas señales así de culpa, por ejemplo, ver que mi pareja, mi marido, mi amigo, ¿no?
empieza a vestirse más descuidado, Sí. empieza a vestirse, ya no se afeita como antes, o si antes usaba Claro. el cabello corto, ahora lo está Sí. usando. Esas señales también pueden ser. El descuido sí puede ser parte de una señal de que está pasando algo grave en ese ser humano, porque claro, no es normal que una persona cambie su patrón de conducta drásticamente. Y esos tics son buenísimos porque permiten que una persona identifique que algo está pasando con esa persona. Tal vez no sea la depresión, pero es que algo está pasando. Porque recordemos que cuando yo no trato algo a tiempo, ya he invitado sus otros compañeros o, como llamo yo, sus otras hermanas. Si yo no trato mi estrés, obvio que va a venir su hermanita llamada ansiedad y su hermanita llamada depresión. Exacto. Siempre va a haber esa triada cuando yo no trato algo a tiempo, y lamentablemente cuando esa triada sale de control, ya vienen sí enfermedades que son mucho más graves, como enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, o sea, ya vienen una serie de enfermedades que sí son ya muy lamentables para el ser humano, y también dependiendo hasta de la edad, que te haga una hipertensión 50-60 ya no es lo mismo de que tener el cuerpo a los 20 o a los 30 años, no es lo mismo. Ya es algo que ya es prácticamente que esta persona va a tener que medicación y bajarle un poco a de repente su estado de ánimo, cambiar esa estructura de pensamiento de repente cuadrada en el cual se formó, si quiere tener un tiempo de vida mucho más largo. Doctor, entonces en este sentido, ¿qué estrategias prácticas, efectivas, podemos brindarles a todos nuestros amigos, esposos, parejas, para que ellos puedan cuidar su salud mental? Yo creo que todo parte de cambiar los paradigmas. Todo parte de cambiar los paradigmas, porque aun cuando yo haya nacido en cierta generación o haya nacido bajo cierto constructo o cierta familia, hablando de un núcleo familiar, vamos a reducirlo a eso, a ese núcleo familiar primero. Yo cuando voy creciendo y voy notando que ciertas cosas están desajustadas a la realidad promedio, yo tengo que hacer los ajustes necesarios. O sea, yo tengo que como individuo responsabilizarme de mí y decir, yo tengo que revertir esto o yo tengo que ajustar esto porque ya yo he visto que esto no es normal. O sea, si yo sé que no es normal que yo me aguante un dolor por el simple hecho de quedar bien, no tengo que hacerlo y punto. Porque lo que diga fulano o fulana, en realidad no me va a ayudar en nada. Me va a ayudar más bien el que me apoye, el que me diga, oye, sí, ¿sabes qué? Yo pienso que es correcto que tú vayas a un consultorio y vean si lo tuyo es psicológico. Yo pienso que es normal que tú vayas y pidas algún tipo de asesoría o guía en un problema que tú quieres resolver a un consultorio psicológico. Sea depresión, sea depresión, ansiedad, claro, sea o sea, exacto, sea por la razón que fuese, pero que sea muy normal. En estos días estaba viendo una entrevista que estaban haciendo un cantante, creo que el cantante se llama Camilo, de estos nuevos, de la generación de Andy, y él está haciendo una entrevista y él toca el tema de que sí, él mismo espontáneamente dice, sí, porque yo estaba hablando con mi psicólogo, y él, comentarista, le hace ¿y tú vas al psicólogo? Y él se quedó como que sorprendido, como que, wow, ¿qué me estás diciendo? Y él dice, pero wow, si eso es muy normal. Y dice, pero si eso es normal. O sea, estamos hablando de la salud mental, es normal que tú vayas al psicólogo, mira, y hagas esto. O sea, lo explicó muy bien el chico. Y sí se ve que ahorita sí hay personas, y hay, hablando del género masculino, que sí están tomando esto con mayor importancia. Y eso no se lo enseñaron en su casa, porque dificultosamente se lo hayan enseñado, sino que él mismo lo reconoció como algo fundamental y primordial para su vida, y simplemente, lo implementó. Rompió un paradigma. Exacto. Estamos hablando de una persona que es criada en una sociedad muy parecida a la de nosotros, que estamos en Latinoamérica, y mayormente en Latinoamérica casi todas nuestras sociedades son muy parecidas. Y sobre todo a nivel de constructo son muy marcadas y muy parecidas. Entonces ya queda de parte mía ver cómo yo revierto un paradigma. Entonces, aquí lo que estamos tratando de decir es, más allá de la etiqueta del diagnóstico, es tengas lo que tengas o lo que supuestamente creas tener, tienes que tomar acción, tienes que salir, tienes que romper ese paradigma y buscar la ayuda que necesitas para poder lograrlo. Sí, porque la depresión es solo el principio de una catástrofe, porque lamentablemente sí, por lo menos las cifras de suicidio, que sí son cifras que no se pueden manipular, y vemos esa tendencia que por muchos años está en primer lugar, sobre todo aquí en Latinoamérica,
entonces vemos que sí hay una realidad, y la realidad parte por que el hombre no está yendo a tratarse las enfermedades mentales o las patologías mentales que tenga, o esos síndromes, esas aflicciones, por mínimas que sean, no se las está tratando, simplemente porque se queda inmerso en ese constructo y deja que siga avanzando, sin saber, ¿no?, inconscientemente, que eso va a seguir aumentando y que lo va a llevar lamentablemente en muchos casos a tener soluciones drásticas, porque son las soluciones que hasta el mismo constructo te prepara, ¿no? Recordemos que anteriormente, sí, es que el suicidio era visto como algo muy normal, inclusive algo de hombre, porque hay ciertas culturas que lo asocian como a una hombría, a una supuesta hombría. Pero ¿quién en su sano juicio va a querer atentar? ¿Quién sanamente, pues mentalmente, va a querer atentar contra sí mismo? Exacto. Y otra cosa, doctor, por ejemplo, que ahora que me hace reflexionar al respecto, cuando yo iba a correr al Pentagonito, compartía con amigos, con amigas, veía muchas señoras, adultos mayores, pero prácticamente el género femenino que iba a hacer ejercicio. Hoy en día estoy viendo más personas del género masculino y estoy viendo hasta parejas en donde prácticamente me hacen pensar de, ven aquí, no, es momento, vamos a hacer ejercicio, vamos a caminar los dos. Veo en mi casa, también lo veo cuando mi mamá le dice a mi papá, nos vamos a hacer ejercicio, toma sola, aunque sea 30 minutos. Veo que también entonces se está tomando conciencia que la actividad física no es algo netamente femenino. La actividad física para generar endorfinas, aumentar dopamina, no es algo simplemente femenino, sino que los hombres también pueden favorecerse en su salud mental. Por supuesto, y hay una nueva tendencia también, porque esto también ha sido como una revolución ahorita, esto del ejercicio, porque sí hay una tendencia a que ya hay muchos profesionales también muy calificados. Yo he visto muchos profesionales calificados donde ya no netamente la persona se queda como decir yo soy nutricionista, no, es que ya la persona ha abarcado otras áreas para poder tener una mejor práctica, y ya ves muy seguido en podcasts, en conferencias, o personas que trabajan como profesionales independientes dando información muy, muy positiva en eso del ejercicio físico, en su impacto positivo que en el cuerpo humano. Entonces ya el hombre dice, oye, sí, o sea, no está mal que yo haga cardio y me ponga a hacer una baloterapia, ¿ves? Es saludable que yo lo haga porque voy a tener beneficios a largo plazo de esto, voy a evitar, inclusive, te has comprobado científicamente que hacer pesas te elimina la probabilidad de que padezcas casi de más de 16 tipos de cáncer. Entonces mira lo que estamos hablando de algo que es muy significativo. Entonces ya sí se incorpora con mayor apertura a ciertas actividades, inclusive con las mujeres, ya lo ve como algo muy normal. Cuando trabajo con coaches adultos del género masculino, posibles TDAH, porque trabajan en sus funciones ejecutivas, uno de los primeros puntos que tenemos en los módulos de trabajo es la planificación. Es decir, cuéntame qué haces en el día. Y de ellos, el 50% me dicen, me levanto muy temprano a hacer mis 30 minutos de meditación. Genial. Me levanto temprano a respirar, a llenarme de pensamientos positivos y a decir de que hoy, a pesar de las circunstancias, voy a tratar de generar un mejor día. Eso lo vemos, yoga, meditación, lo vemos muy de chicas, pero cuando lo veo en los adultos, ¿no? En mis coaches, me parece invaluable. No, y genial, porque por lo menos en estas latitudes, claro, sí, era hasta como un tema tabú. Por lo menos en la parte asiática sí es mucho más marcado que el hombre practique esta serie de actividades, porque ellos han visto el beneficio que tiene muy a largo plazo, ¿no? Y ya con todos estos profesionales que se han dado la tarea de tratar de dar esta información veraz, comprobada científicamente, ya hace que el hombre tenga inclusive mayor confianza, ¿no?, en realizarlo, porque lo ve desde ese punto de vista también, no es que voy a tener beneficio, y mira que hasta en sociabilidad, en mejorar la relación de pareja, te sirve mucho de compartir cierta actividad que es beneficiosa en todo sentido para ambos. Pero sí, es como tú dices, a veces uno va por la calle o va al gimnasio o va a ciertos sitios y ve que sí hay una tendencia que ya el hombre se incorpora a ciertas actividades que anteriormente se veían muy, muy para mujeres, muy feministas, pero ya lo hace de manera muy, muy normal. Así es. Y doctor,
tengo una persona diagnosticada, mi marido, mi amigo, ¿no? Ya que los chicos también en el ambiente social, qué importante es el apoyo de, como usted comenta, de la amistad, de los amigos, buscar un soporte, ¿no? Igual para los hombres. Si yo estoy diagnosticado, yo hombre diagnosticado con depresión, con ansiedad, con estrés crónico, ¿de qué manera las personas que están a mi alrededor pueden intervenir de manera positiva? ¿Qué, más bien hasta qué tipo de factores ellos deberían de tener en cuenta al momento de querer conversar, de querer abordar, de querer, ¿no?, acompañar o ayudar a un amigo, a una pareja que sabemos que tiene este diagnóstico de depresión o ansiedad? Creo que yo partiría por tener cierta comunicación no grupal, sino más individualizada, porque el hombre no es abierto pues a expresar delante de un grupo nada. Si pudiese hacerlo de una manera mucho más privada, de que tú le tengas esa capacidad de llegada. El ser humano sí, creo que todo ser humano tiene la capacidad de leer a otro. Eso sí es indiscutible. Entonces tienes que también tener esa capacidad de primero de leerlo para saber cuál es su estado de ánimo, de repente mucho más tranquilo, o una situación que le genere él tranquilidad, para que tú puedas abordarlo y preguntarle cómo se siente, qué está pasando, o el por qué has notado de repente ciertos cambios o ciertas cosas, y puede ser el punto de partida para poder ayudar a esa persona y que esa persona reciba la ayuda, porque el tema principal aquí es si yo recibo la ayuda, ¿no? Por ejemplo, cuando converso con las chicas acerca de depresión, ansiedad, ellas me comentan que algo que las ayuda mucho y las motiva mucho es la motivación, es decir, una palabra de aliento, una frase fortalecedora. Pero cuando hablo con mis chicos, no hablo con mis adolescentes, más bien mi actitud, mi abordaje es diferente. Con ellos más bien es escuchamos, no juzgamos. Mientras que las chicas están necesitando ese ánimo, esa frase, más bien los chicos te dicen, solo siéntate a mi lado y escúchame, no me digas nada más. Es así también para los adultos, es así como, por ejemplo, yo debería de abordar a mi pareja, a mi esposo. Si yo lo veo mal, lo veo deprimido, tengo que ir y decirle, mira amor, yo estoy aquí, te voy a escuchar, o simplemente le digo, aquí estoy y me siento a su lado. ¿Cómo debería ser ese abordaje en los hombres? No, independientemente de la edad del hombre, si tiene esta limitación, ¿no?, que se ha formado irracionalmente, inconscientemente, pero el abordaje debería ser de una manera sí afectiva, porque eso sería como que la llave para abrir esa cerradura. Correcto. De una manera muy, muy afectiva, donde él pueda sentirse cómodo, en realidad, contándote las cosas, claro, pero sin esa incertidumbre de ser juzgado. Porque ese es el tema principal del constructo masculino. Correcto. El temor al yo ser juzgado. ¿Por qué? Porque eso es hermano del estigma. Y el hombre huye del estigma. Huye del estigma. Nunca quiere quedar mal parado. Sobre todo cuando está en grupo con otros pares. Qué interesante. Por eso de verdad los hombres son de Marte. Y las mujeres de Venus, porque realmente es muy sí. Interesante ver desde el momento de abordaje en un colegio, desde el momento de cómo converso en estas etapas adolescentes, cómo abordo en la etapa adulta, cómo lo abordo en una terapia. Son dos maneras distintas de ver el mundo. Dos maneras completamente diferentes. Pero interesante al fin, sobre todo en este episodio, para poder saber cómo apoyarlos. Por eso me ha gustado muchísimo, doctor, tenerlo, porque nosotras las mujeres que tenemos nuestro estilo de abordar, no necesariamente nuestro estilo femenino puede ser el mejor estilo. Necesitamos otras estrategias, más bien nosotras tenemos que aprender otras estrategias de comunicación para ponernos en el zapato del género masculino y ver que en estos temas de salud mental tenemos que apoyar. Y mira que una de las cosas que yo a veces siempre le recomiendo ya cuando están por lo menos en pareja, esto le va a servir a nuestro amigo Andy, es una pregunta que yo suelo hacer en consultorio cuando vienen las parejas, en la terapia individual o ya grupales. ¿Han tratado ustedes de contarse ciertas cosas que han pasado en su infancia? Porque eso te va a dar también una pequeña información
para poder no solamente entender a esa persona, sino también para ayudarlo, porque hay cosas que ocurren en la infancia o ciertos métodos que ocurren en la infancia que te permiten a ti decir, ah, claro, por eso es su sistema de información, ah, claro, por eso es que tal vez él tenga este tipo de reacción, ah, claro, por eso es que tal vez él sea un poquito cerrado. Esa información es necesaria. No es que estás ahondando y quieres saber toda la vida completa del ser humano, no. Sino que hay ciertas informaciones que son necesarias porque tienes que verlo desde el enfoque. Esa información me va a permitir a mí poder entenderlo y ayudarlo. Y eso aplica para ambos. Porque nadie tiene un manual de ser padre y nosotros nos vamos a equivocar siendo padre. Vamos a meter la pata. Eso es algo, mira, fundamental. Pero siempre es bueno que ya cuando yo tengo una pareja, tratar de ser lo más abierto posible, lo más transparente, porque hay ciertas informaciones que la persona puede permitirle ayudarnos en ciertos momentos, sobre todo en estos momentos de incertidumbre. Exacto, porque claro, ansiedad, depresión, como usted comenta, hay algunas palabras, hay algunos patrones que acompañan a este proceso clásicos y por eso es importante que ambos géneros se puedan estudiar, puedan leer, puedan concientizarse para poder pues tratar de generar esta vida en pareja o este momento de soporte lo más eficiente posible, lo mejor posible. Y mire, gracias que existen por lo menos estos canales de comunicación como el tuyo, que de una u otra manera es como una campaña también de sensibilización en ciertos temas, porque es lo que no ocurre tan frecuente y por eso vemos que el constructo se mantiene mucho. Pero es por eso, porque no hay campañas para erradicar eso. Porque si hubiese más campañas, más espacio donde se traten estos temas como de la forma que lo estamos tratando, eso también va a tener un impacto significativo en cómo también ir luchando contra ese paradigma. Y que el hombre entienda que él es un ser humano, emocional y racional, que siente y padece igual que una mujer y que tiene que sentir y padecer igual que una mujer. Y que es malo guardarse las cosas, porque todo eso que tú te guardas en esa mochila transparente se va a convertir más adelante en un monstruo que a veces no vas a poder dominar. Y justamente esas son las bases de esta trilogía de depresión, de ansiedad y de estrés. Así es. Doctor, si entonces ya tenemos en esta semana de la salud masculina muchos caballeros, muchos padres de familia que están viendo que realmente cómo puede impactar esta situación que hemos puesto sobre la mesa en muchos aspectos de su vida, ¿dónde lo podemos encontrar, doctor? Mayormente la red que yo más uso o que interactúo es el Instagram. Me van a encontrar en @psicofelices. Ahí va a haber un link directo hacia mi teléfono. También pueden mandarme mensajes al directo o al privado. Ahí siempre voy a estar yo sacando tiempo para responder todas las inquietudes. Y de verdad que siempre ha sido un placer para mí estar en este espacio porque siento que uno de los mejores espacios que yo he visitado. Muchísimas gracias, doctor. Entonces, ¿quieres un resumen? Vamos a ver lo más importante que nos dijo el doctor Reina el día de hoy, que es, primero, es importante romper el estigma. En segundo, hay que aprender a identificar los síntomas para justamente poder empezar a buscar esa ayuda que están necesitando, aplicar las estrategias de autocuidado y que ha compartido el doctor con ustedes el día de hoy y pues tener el apoyo, tener un referente, tener una base que es normal, ir al psicólogo, que es totalmente natural, tener ese acompañamiento psicológico para que puedas lograr el éxito pues en las áreas de tu vida. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros el día de hoy. No, muchísimas gracias a ti. Saludos también a tu equipo, a Andy, que siempre está ahí al pie del cañón contigo, trabajando siempre fuerte para que esto sea un canal de los mejores que existen a nivel de podcast. Y de verdad felicitarte por toda tu labor porque tú eres una persona impresionante. Muchísimas Demasiadas gracias. cosas a hacer impresionantes. Gracias, doctor. Y sobre todo que en esta semana de salud masculina estamos aquí presentes para poder ayudar a todos. Gracias, doctor. Y si te gustó este contenido y crees que puede ayudar, pues dale like y compártelo con quien lo necesite. Y si quieres seguir aprendiendo más estrategias para mejorar tu vida en familia, pues suscríbete al canal y activa la campanita porque se vienen más videos y episodios llenos de contenidos, consejos prácticos y herramientas para poder apoyarte. Yo soy Carla Bocanegra, neuroeducadora. Te dejo un abrazo inteligente y te deseo buen fin de semana. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí.
Hasta pronto con todos.